Johann Gregor Mendel nació en 1822, en el antiguo Imperio Austríaco, actual República Checa, y es conocido por su papel fundamental en el desarrollo del campo de la genética, algo que le valió, por cierto, para ser apodado como el padre de la genética. Fue maestro, científico, matemático y un hombre de fe. Mendel perseveró ante circunstancias adversas y gracias a las matemáticas realizó uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia, algo que no sería valorado hasta mucho tiempo después. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Mendel se crió en un entorno rural. Destacó por sus habilidades académicas desde una edad temprana, sobre todo en áreas de ciencia como la física o las matemáticas. Su formación no le supuso un gran escollo y acudía a clases de ética, filosofía, matemáticas y física, entre otras disciplinas, en la Universidad de Olmütz. En 1843, en contra de los deseos de su padre, que esperaba que se hiciera cargo de la granja familiar, Mendel empezó a formarse para ser fraile católico. Movido por una profunda fe, ingresó en la Orden Agustina y lo hizo en la abadía de Santo Tomás de Brno, la actual Brunn, en la República Checa, sede de clérigos ilustrados. En el monasterio se sentía como en casa y pasaba muchas horas al día en su jardín botánico cultivando plantas y flores, algo que le serviría mucho tiempo después. En aquella época, el monasterio de Brno era un centro cultural para la región y Mendel estuvo inmediatamente expuesto a la investigación y la enseñanza de sus miembros. Tuvo acceso a la extensa biblioteca y a las instalaciones experimentales del monasterio, una ventaja de la que no muchos en aquella época podían gozar. Tras ordenarse sacerdote, Mendel continuó sus estudios en la Universidad de Viena. Allí estudió historia, botánica, física y química. Descubrió también su talento didáctico, aunque curiosamente no fue capaz de aprobar el examen para el título oficial de profesor. Su carácter reservado y tímido le hacía muy difícil pasar el examen oral. Lo suyo era más explicar por escrito que por hablado. Alrededor de 1854, Mendel comenzó sus investigaciones acerca de la transmisión de rasgos hereditarios en los híbridos de plantas. Debido a sus muchas variedades y a que su reproducción era fácil y rápida, Mendel decidió usar para sus experimentos la planta del guisante. Mendel cruzaba plantas de guisantes con características distintas y analizaba qué sucedía con las plantas hijas. Estudió aspectos como el color de la semilla o su rugosidad, y fruto de minuciosos trabajos fue capaz de definir leyes muy claras y precisas. La primera ley, o principio de uniformidad, decía que si dos individuos de raza pura se cruzan, los híbridos resultantes serán todos puros e iguales. Vamos, que si cruzamos dos plantas exactamente iguales, sus descendientes serán clavaditas. La segunda ley era el principio de segregación. Ojo con la excepción. Aquí Mendel explicaba que hay ciertas características que pueden ser transmitidas aunque no se manifiesten en todos los individuos. Es como unos ojos claros que aparecen de repente en una familia muy morena. Tercera ley, el principio de la combinación independiente. Esto apunta a que dos caracteres no tienen por qué transmitirse juntos. Los guisantes de Mendel heredaban color y rugosidad de manera independiente. Tras estos hallazgos, Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brunn y los publicó en 1865 como Experimentos sobre hibridación de plantas, en las actas de dicha sociedad. Fue ignorado por toda la comunidad científica. De hecho, tuvieron que transcurrir más de 30 años para que fueran valorados y entendidos. Cuando imagino lo que podría haber hecho Charles Darwin de haber conocido el trabajo de Mendel. Pero tuvimos que esperar a que biólogos evolucionistas como Ronald Fisher se dieran cuenta de que las leyes de la herencia de Mendel podían explicar cómo la selección natural hacía prevalecer los rasgos beneficiosos al tiempo que eliminaba los negativos. Así, el trabajo de Mendel pasó a formar parte de la denominada síntesis moderna, que reformulaba y explicaba las ideas de Darwin junto a la naciente ciencia de la genética. En los años siguientes a la publicación de su obra, Mendel continuó interesándose por la ciencia. Muy notables fueron sus experimentos de cruces con la pamplina y las abejas. Aportó mucho a la apicultura. También se convirtió en un meticuloso registrador de datos meteorológicos y astronómicos. Fue también elegido abad de su monasterio de Santo Tomás de Brno en 1868 y se convirtió en un activista contra los impuestos que ahogaban la viabilidad de los monasterios. Murió en 1884 a los 61 años. La relevancia de su trabajo científico entonces era casi desconocida. La herencia de Mendel, sin ánimo de hacer una broma, será eterna.
Sus estudios han servido como inspiración a generaciones de científicos que han dado forma a una de las ramas de la ciencia que más está revolucionando nuestro mundo, la genética. Desde el podcast, gracias, Gregor. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.